Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Como siempre, comenzamos con nuestra oración para entender mejor lo que significa este programa. Así es, comenzamos en la presencia de Dios, pidiendo el Espíritu. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia y con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre Roberto, hoy la buena noticia según San Mateo. ¿Cuál fue la comunidad de Mateo? Bien, vamos a comenzar por ahí, ¿no? ¿A quién se dirigía Mateo? ¿Dónde vivía Mateo? El autor de este evangelio. ¿Cómo era esta comunidad a la que se dirige? Cada evangelista se dirige a una comunidad prácticamente distinta. Iniciadas las persecuciones contra las comunidades judeocristianas, judíos que se habían convertido al cristianismo, a Cristo, ahí en Palestina, en Israel, pues muchos de sus miembros, por esa persecución, emigraron a otras regiones para buscar refugio y llevar también allá el mensaje de salvación, transmitido por Jesucristo, ¿no? Así pasó, por ejemplo, en las costas del Mediterráneo, como queda atestiguado pues, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, ¿no? Varias de estas ciudades alrededor del Mediterráneo se caracterizaban por ser cosmopolitas, o sea, de muchos habitantes y de mucho negocio y demás, ¿no? Por eso se llama cosmopolitas. Varias de estas ciudades se caracterizaban por la cantidad de gente que había y de toda cultura, de toda religión, de todo, ¿no? Entonces ahí aprovechan estos primeros cristianos para vivir ahí más un poquito disimuladamente ante los judíos, ¿no? Porque eran perseguidos en este caso por el judaísmo. Confluían en estas ciudades una gran cantidad de personas de distintas nacionalidades, de distintas condiciones sociales y también de distintas confesiones religiosas. Y destacaban los grupos formados por los judíos de la diáspora que se habían dispersado hacía siglos antes por diversos lugares y a los que poco a poco se fueron sumando también estos cristianos judíos que buscaban ese refugio en estas ciudades. En un primer momento no eran distinguidos con claridad de los primeros que llegaron, que eran judíos netos, judíos, ¿no? Y claro, tenían las traducciones judías y vivían muy parecidamente a como vivían los judíos, ¿no? Pero con el cariz principal que ellos habían acogido el cristianismo, habían acogido a Cristo y había una gran diferencia con los judíos de antaño. La destrucción de Jerusalén, ya hemos hablado varias veces, que ocurre en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos, agudizó más esta situación que estamos hablando, de manera que las comunidades inicialmente judeocristianas, judíos y cristianos, tuvieron que dejar, pues muchos de ellos,
su país, Israel, y empezaron a crecer en las grandes ciudades, grandes urbes greco-romanas, de estilo de vida Grecia, Helena, y de los romanos también, que estaban dominando en este momento. Como ocurrió especialmente en una de las ciudades más importantes de las que estamos hablando, era Antioquía, de Siria. Esta ciudad no solo tuvo la fortuna de conocer a Pablo, que predicó y anunció el Evangelio, sino también de servir de punto de partida de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo a los distintos lugares. Él, Pablo y otros evangelizadores se habían encargado de sembrar y cultivar la fe cristiana de Cristo. El núcleo básico había sido judeo-cristiano, la base era judeo-cristiana, el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, Cristo, pero poco a poco se iban integrando los convertidos ya que venían del paganismo, que no conocían el judaísmo en un principio. En este mismo lugar, Pedro desempeñó un papel también importante y su autoridad, como más tarde testimoniará Orígenes, es un escritor cristiano del siglo III, Pedro llegó a ser, pues, su predicación, pues, indiscutible, porque era el que había puesto Cristo al frente de toda la Iglesia. Entre el tiempo que va desde la destrucción de Jerusalén hasta antes del final del siglo I, un judeo cristiano que con el tiempo fue identificado con el nombre de Mateo, que no necesariamente corresponde al apóstol que lleva su nombre, ¿no? No quiere decir que fue el apóstol San Mateo el que escribió, sino un judeo cristiano, un judío de origen judío convertido al cristianismo, que seguramente conoció a Jesucristo, que se hizo cristiano y que era anónimo, o sea, no era el apóstol en sí mismo. Él podría había podido incluir alguno más, algún compañero suyo más que intervino en la composición y la redacción de este Evangelio. Entonces, partiendo de trabajos precedentes, como el Evangelio de Marcos, que se había escrito ya antes, y de otras fuentes, hizo una relectura del mensaje de Jesús, de la vida de Jesús, transmitido en su comunidad. Ya se había predicado oralmente a Jesucristo, y la vida de Jesucristo, y los milagros de Jesucristo, y todo lo que Jesucristo realizó, su pasión, su muerte, y sobre todo su resurrección. Todo eso ya lo conocía la comunidad, porque distintos apóstoles habían estado predicando. Recogiendo todo eso, todas estas fuentes, pues es que este Mateo escribe el Evangelio. Su objetivo fue responder a las cuestiones surgidas de la situación mencionada. ¿Cuál es el valor de las profecías y de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? ¿En qué queda todo esto anunciado en el Antiguo Testamento, enseñado en el Antiguo Testamento? ¿Sigue siendo válido? Los 10 mandamientos, las leyes, las normas del Antiguo Testamento siguen siendo válidas con el cristianismo, con la presencia de Cristo. Por eso, se pueden ser cristianos, puede ser un buen cristiano sin observar las prácticas judías, o estas prácticas judías son estrictamente necesarias. Todo esto era un conflicto, era un interrogante grande. Por lo tanto, es válida la apertura a los paganos, que es este mensaje de los judíos, de Moisés, y también el mensaje de Jesucristo es válido para los paganos, para los no creyentes. ¿Cómo queda el proyecto de Dios iniciado en el pueblo de Israel? El proyecto de Dios del plan de salvación comienza con el Antiguo Testamento y toda la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia de salvación, el pueblo de este pueblo, la historia de este pueblo. Y se une a todo ello la presencia de Jesús y el mensaje de Jesús. Todo es válido para acoger este proyecto de Dios, el proyecto de salvación. Entonces, responder a esas preguntas no era tarea fácil.
había que lograr un equilibrio entre la enseñanza de Pablo, que ya lo conocían todos, que sostenía la superación de la ley por la acción salvífica de Jesucristo. Jesucristo supera pues la ley de Moisés, y la validez del proyecto salvífico de Dios, que tuvo su inicio en la alianza de Israel con Moisés, para evitar la tendencia judaizante o aquella otra de carácter gnóstico que no otorgaba ningún valor al Antiguo Testamento. Este equilibrio entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento representaba un reto demasiado grande. Padre Roberto, vamos a otra de las preguntas sobre la buena noticia, según San Mateo. ¿Cuál es la teología de Mateo? Camino y cumplimiento, continuidad y superación. ¿Cuál es esa línea que lleva? Ciertamente es importante y muy interesante la teología de Mateo, ¿no? Pero antes hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? No es fácil llegar a conocer con exactitud al autor, ¿no? Para tener esto en claro, al autor de este Evangelio. La tradición le dio el nombre de Mateo. Mucho tiempo se aceptó sin problemas que dicho autor fue el apóstol que llevó este nombre, San Mateo, el cobrador de impuestos, que tenía el nombre también de Leví. De hecho, ya desde la primera mitad del siglo II después de Cristo, un tal Papías, obispo de Hierápolis, en Asia Menor, hablaba de un Mateo, que no se refiere al apóstol, que habría ordenado con estilo hebreo los dichos de Jesús. Un tal Mateo, que no se refiere al evangelista, al apóstol, sino otro que recopiló y fue escribiendo o uniendo pues distintos dichos de Jesús, no todo, pero varias cosas sobre Jesús, posiblemente en arameo y demás. Lo cierto es que el Evangelio de San Mateo, tal como ha llegado a nosotros, procede de una comunidad judeo-cristiana en proceso de apertura al paganismo, una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, pero que también están abiertos a aceptar a los paganos que se convierten al cristianismo. Y también hablamos de un autor o autores judeo-cristianos, este Mateo que estamos hablando, versados en las Escrituras, que conocía bien las Escrituras porque cita con frecuencia el Antiguo Testamento, y cita el Antiguo Testamento que estaba escrito ya en griego, un Antiguo Testamento que para los judíos que estaban por los diáspora, por los países y ciudades griegas, pues se traduce todos los libros del hebreo o arameo, se traduce al griego. Esa se llama la versión de los 70. 70 fueron elegidos para hacer esta traducción. Entonces, Mateo, al escribir su Evangelio, ya utiliza este Antiguo Testamento escrito en griego para los para los judíos griegos. Bien, entonces sí, la teología de Mateo se conforma en este camino y cumplimiento, el camino que lleva a cumplir este plan, el cumplimiento de este plan, la continuidad y la superación de todo lo anterior. Eso es lo que lleva, es la línea teológica de este evangelista, basado en lo antiguo, el Antiguo Testamento. Ese es el camino que lleva al cumplimiento en Jesús. En Jesús todo se cumple. La continuidad con la predicación de los apóstoles y la escritura del Nuevo Testamento e incluso de los Evangelios, y la superación, ¿no? Todos tenemos que superarnos para alcanzar lo máximo, que es nuestra salvación. A pesar de las aparentes contradicciones, el Evangelio, según Mateo, es un ejemplo de la destreza y capacidad de reflexión teológica que tuvieron ya aquellas comunidades cristianas primitivas, ¿no? No solamente se demuestra la teología del que escribe el Evangelio, Mateo, sino de los que lo iban a leer
y con el cual se iban a instruir ya personas pertenecientes a una comunidad cristiana, proveniente del judaísmo y del paganismo, pero ya con cierta calidad de vivencia cristiana y de conocimiento de la teología de Jesucristo. Mateo posee una enorme riqueza, pero con rasgos que a primera vista parecen un tanto desconcertantes. Está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, como lo demuestran sus frecuentes alusiones a la Escritura, a los libros del Antiguo Testamento, reclamando su cumplimiento. El Antiguo Testamento también tiene que cumplirse, con el Nuevo se cumple, ¿no? Al mismo tiempo introduce datos que apuntan a una apertura más allá de las fronteras del mismo Israel. Presenta ya a Jesús sentenciando el valor absoluto de la ley, que está superado por Jesucristo, hasta en la más pequeña coma y ápice de la ley, ¿no? Que Cristo viene no a anular la ley, pero sí viene a darle cumplimiento, perfección, a perfeccionarla. Al mismo tiempo ofrece enseñanzas que superan esa ley. Las enseñanzas de Jesucristo superan, se dijo a los antepasados, pero yo les digo. Lo que Jesús enseña es superior a lo que había enseñado Moisés. Eso está bien claro en el Evangelio de San Mateo. Cristo y sus discípulos tienen como objeto de misión las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ya desde un inicio es manifiesto el interés por la predicación también a los no judíos. Jesús sí se preocupa por las ovejas perdidas de Israel. A eso había venido Jesús, enviado por el Padre, a predicar a las ovejas de Israel, al pueblo de Israel, pero no deja de lado a los demás pueblos, porque Jesús no solamente viene al pueblo de Israel, viene también a todos los pueblos, a todo el mundo, ¿no? Y un ejemplo tenemos en Juan Bautista, es el más grande, nacido de mujer, pero aun siendo más que profeta, es menor que los profetas y los pequeños del reino de Dios. Juan Bautista es el que está uniendo prácticamente el Antiguo Testamento como profeta con el Nuevo Testamento como precursor de la llegada de Jesús, que presenta a Jesús, ¿no? Estos y otros detalles que recorren Mateo, el Evangelio de Mateo, pueden provocar algunas dificultades en su lectura y comprensión. Sin embargo, aquí es donde radica precisamente el genio de este autor. En efecto, Mateo, en la redacción final de su Evangelio, presenta una teología de la historia de la salvación en forma unitaria y concatenada, o sea, continuada, es decir, traza una línea continua que parte desde el origen de Jesús como Mesías, apunta al fin de los tiempos, ¿no? La salvación definitiva, con dos momentos básicos: el camino hacia la salvación que viene desde atrás, y el cumplimiento de todo lo ofrecido atrás, todo lo ofrecido y profetizado por los profetas, todo se va cumpliendo en Jesús, de modo que los gérmenes, lo original, lo antiguo, anuncian y preparan los desarrollos más profundos, y estos asumen y recogen dichos elementos germinales en lo que se puede llamar una constante continuidad y superación. Antiguo Testamento, el camino que lleva anunciando por los profetas a la llegada del Mesías, todo esto se cumple en el Mesías, y el que sigue al Mesías, el que sigue a Jesucristo, va por el buen camino hacia la salvación definitiva, que es el objetivo del plan de Dios, el plan de salvación de todos, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Bien, más que historia de la teología de Mateo, es de la historia, pero fundamentada en la historia, en la teología. Y el centro de la teología de Mateo ciertamente es Jesús. Jesús como Mesías, presenta a un Jesús
que es Mesías, que es el Salvador, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y que en él, en este Mesías, se cumple la voluntad salvadora de Dios. La voluntad de Dios era salvar al mundo entero. ¿Con quién? Con su Hijo Jesús. Esa es la idea central teológica de Mateo, ¿no? El momento central sobre el que gira toda esta historia y donde tiene lugar el momento definitivo del reino es la llegada de Jesús, el Mesías. Es el Hijo amado del Padre, así lo presenta, mi Hijo muy amado. Este no puede ser sino el Emmanuel que anuncian los profetas, el Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros se convierte en Mesías, en Salvador, en Jesús. La prueba más clara de la presencia de Dios en la historia, quien le lleva a su plenitud, quien lleva esta historia a su plenitud y quien la acompaña hasta la consecuencia de los siglos, hasta el final, es Jesús, ¿no? La historia de todo este pueblo, la historia de salvación, es el que la conduce y la lleva a cabo hasta el final, es el Mesías, es Jesús. Es el centro del mensaje que nos quiere transmitir el Evangelio de San Mateo. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 15, se define la misión del Mesías que inaugura la etapa definitiva como cumplir toda la justicia, es decir, cumplir a cabalidad lo que Dios ha dispuesto en su plan de salvación, que es un reino de justicia, implantar un reino donde reine la justicia. Con estos términos programáticos, el evangelista sintetiza el propósito principal de la obra de Jesús, el objetivo de Jesús, ¿no? Llevar a plena realización todo lo previsto por el Padre Dios, el Padre Celestial. Si bien su misión se ubica en la plenitud del plan salvífico divino, no cancela los pasos anteriores que venían desde el Antiguo Testamento, sino que los recoge, los asume y los lleva a su cumplimiento, ¿no? Jesús cumple todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso, para Mateo, para el Evangelio de San Mateo, lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento no solo está vigente, sino que da lugar a la dinámica de continuidad y superación. Continúa lo que viene de atrás y Jesús lo supera. Y nosotros también aspiramos a eso, a continuar el camino que viene de antes de bautizarnos, nuestro bautismo, y continuamos el camino de Jesús y lo tenemos que ir superando poco a poco hasta el final. Bien, pues por eso la misión de Jesucristo, quien viene a cumplir todo lo dispuesto en el plan de Dios, está perfectamente conectada con aquellas realidades antiguas, siendo también el Bautista, Juan el Bautista, venido para realizar lo que le corresponde en el camino de salvación planeado por Dios. Otro de los eslabones, Juan es el eslabón, un eslabón más, entre el Antiguo Testamento y Jesús, y un eslabón que conecta la preparación del Antiguo Testamento con la plenitud, el cumplimiento del mismo Jesús. En otras palabras, conecta el camino y el cumplimiento. Para llegar a un cumplimiento hay que andar un camino. El camino viene desde el Antiguo Testamento, lo camina Jesús con su mensaje y lo lleva a su cumplimiento cuando entrega su vida y resucita por nosotros. Juan Bautista recapitula el resto fiel de Israel. Juan el Bautista es el Elías que está anunciado. Elías vino y se fue, cumplió su misión, fue arrebatado en un carro de fuego. No se habla de su muerte, sino que fue arrebatado en un carro de fuego y desapareció. Pero después los demás profetas lo anuncian que Elías tiene que volver. Elías volverá. Y ya lo anuncia también el mismo Nuevo Testamento. Y ese Elías que tiene que volver, pues Jesús lo hace referencia a que es el mismo Juan Bautista, el gran profeta, el esperado para los últimos tiempos. Es Elías convertido en Juan Bautista, porque es el que presenta a Jesús. Por eso, siendo menor
Juan, que el más pequeño en el reino es también el más que profeta. Incluso puede iniciar su proclamación con palabras idénticas a las de Jesús. En Mateo capítulo 3, Juan anuncia, invita a una conversión. Y así comienza también Jesús su predicación. Conviértase y crean en el Evangelio. Es la misma misión la de Juan que la de Jesús. Pero todo lo que anuncia Juan se cumple en Jesús. El mejor modo de expresar esa realidad continuativa y al mismo tiempo innovadora ha sido logrado por el evangelista, por el Evangelio de Mateo, por medio del concepto de justicia o plan salvador de Dios, sobre todo en los dos textos claves. Mateo tiene el capítulo 3 y también en el capítulo 21 los textos claves de todo este plan de Dios para con el pueblo, implantar la justicia, un reino de justicia y de paz. Así pues, la relación interpersonal que tiene lugar entre Cristo y su precursor, que es Juan, es decir, entre el que viene a cumplir todo lo dispuesto en el plan de Dios de salvación, que es Jesús, y el que viene por el camino trazado por Dios en su plan de salvación. Por el camino viene Juan Bautista, el que prepara. Todo eso ilustra claramente la interrelación entre el Antiguo y el Nuevo periodo de la historia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso hemos dicho siempre, y lo recalcamos una vez más, y Mateo lo deja bien en claro, que los dos testamentos se complementan. Antiguo Testamento es el comienzo, es el camino, y es la profecía, es el anuncio, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo y la plenitud de la salvación, porque se cumple todo lo anunciado y todo lo prometido por Dios, por los profetas, se cumple todo en Jesús. Bien, continuamos aquí en Curso Bíblico. El padre Roberto Armas, agustino Recoleto, desde la parroquia Santa Mónica, pues nos está haciendo entender, hemos escuchado cuál es el momento central de toda la historia en Mateo. Pero ahora, ¿qué exige esta etapa fundamental de la historia en Mateo, padre Roberto? Claro, toda la historia de Jesús, toda la historia de Israel, toda la historia que conduce al plan de salvación de Dios, tiene que tener un centro, un guía, uno que lo clarifique todo y que lo explique todo, ¿no? Y eso pues es Jesús. Esta nueva y definitiva etapa, ¿no? Toda la historia va por etapas. Estudiamos la historia del mundo y va por etapas, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de no sé qué, la edad de... ¿no? Va por edades, etapas que son etapas. Pues también el pueblo de Israel va por etapas. El pueblo de Israel con la creación, después los patriarcas, después Moisés, el pueblo en esclavo, después la liberación. Todo eso son etapas. Hasta después la monarquía, los reyes, antes del destierro, después del destierro, llegada de Jesús. Y llegada de Jesús también va por etapas, su nacimiento, su crecimiento, su edad y su predicación, que va por etapas también. Primero comienza pues anunciando la conversión, después el sermón de la montaña, pues tenemos ahí todo el esquema, las bienaventuranzas, todo el programa de vida, que todo va por etapas y todo termina al final pues con la resurrección de Cristo, con el triunfo del bien sobre el mal, que está en el Apocalipsis, y el triunfo definitivo de Dios, ¿no? Y con Dios pues triunfamos también todos nosotros. Va por etapas todo, ¿no? Entonces esta etapa y definitiva, según San Mateo, la etapa de Jesús, exige una conversión radical. Para poder pertenecer a esta etapa y beneficiarnos del fruto de esta etapa, que es la salvación, necesita una conversión. Tenemos que ir por el camino correcto. Habla aquí de camino, cumplimiento, después superación, etcétera. Entonces es un caminar. Y ese caminar, si no hay una conversión continua, pues nos quedamos estancados en la misma etapa. Uh-huh. Tiene que haber cambios. Si no cambiamos, seguimos siempre igual, y entonces no hay progreso, no hay superación, no hay nada, ¿no? Entonces exige una conversión radical y un nuevo modo de vivir y de existir para los miembros de la comunidad
mesiánica, que es la comunidad cristiana, el cristianismo en general. Entonces, por eso ya Jesucristo lo primero que hace, igual que Juan Bautista, es invitar a todos a la conversión. Dejen su mala vida, dejen su vida equivocada, dice Juan Bautista, y conviértanse a la verdad que trae Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo, conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está presente y hay que hacer realidad ese reino de Dios. Entonces Mateo lo deja bien claro eso. El reino de Dios se tiene que hacer presente, pero mediante la conversión. Y entonces, si cambiamos de vida, podemos pertenecer a este reino de Dios, que es reino de justicia, reino de paz, reino de amor, etcétera. Y eso, el reino nos lleva al reino definitivo, pues que es en el cielo. Incluso, pues la Iglesia hoy día también está con esta misma dirección, estas mismas directrices. Los obispos de América dijeron bien claro cuando se reunieron la última vez. La última reunión de todos los obispos de América fue en la ciudad de Aparecida, en el santuario de la Virgen de Aparecida en Brasil, en el 2007-2008. Y ahí dejaron bien claro, ¿no?, que todos somos discípulos de Jesucristo y que para pertenecer a Jesucristo necesitamos una conversión personal de todos, desde el Papa, los obispos y de todos nosotros, y una conversión pastoral, una conversión, cambio en la forma de evangelizar y demás, ¿no? Entonces, pues se llama que aceptar el Evangelio que de San Mateo es aceptar, se nos exige una conversión radical y un nuevo modo de vivir dentro de la comunidad cristiana. La vida de los creyentes solo puede tener su fundamento en quien ha traído esa plenitud, y quien ha traído esa plenitud es Jesús. Entonces, solamente tiene sentido nuestra vida en Jesús, ¿no? No puede haber otra forma. El plan de salvación, el plan salvador que Dios, que es de Dios, que viene a cumplir Jesús, porque Jesús viene a cumplir ese plan de salvación de su Padre Dios, comporta una nueva vida. Conversión comporta nueva vida y una nueva relación con Dios y con los demás seres humanos. Cambio de comportamiento en nuestra relación con Dios, cambio de comportamiento en nuestra relación con los demás hermanos, con las demás personas, ¿no? Entonces incluye también nuevas actitudes, pero sin perder la conexión con las exigencias del Señor al pueblo de Israel. Es decir, que también la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento es un regalo, un don, y también entra dentro de las exigencias que nos pide Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Todo va en concordancia. De este modo, la plenitud de la salvación conlleva para los discípulos de Jesús, para todos los seguidores de Jesús, para toda la comunidad cristiana, una vida según el plan de Dios. Nuestra vida tiene que coincidir con el plan de Dios. Si no coincide, estamos mal. Y entonces no vamos a lograr nunca el objetivo, nunca vamos a lograr la salvación. Nuestra vida tiene que estar en concordancia, tiene que coincidir con el plan de Dios. Y el plan de Dios lo refleja Jesucristo, su Hijo Jesucristo, en el Evangelio, en este Evangelio de Mateo y en los demás Evangelios también. Es que en el Evangelio de Mateo, sobre todo, pues en los capítulos del 5 en adelante, 5, 6 y 7, que es el Sermón de la Montaña, ese es el plan, el programa de vida de acuerdo pues al plan de Dios que está hablando aquí, ¿no? Es necesario estar en conexión nuestra vida con el plan de Dios. Un plan de Dios programado básicamente, como decimos, en el Sermón de la Montaña, en estos capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de San Mateo. No solamente en esos capítulos, sino también el eco de este programa de vida del Sermón de la Montaña se extiende a lo largo de todo el Evangelio. O sea, no solamente es un trocito, no hay que cumplir solamente un texto del Evangelio o unos capítulos, es todo en su conjunto, porque todo se complementa. Tanto el Sermón de la Montaña como todas las demás normas que nos habla Jesús, hasta su vida y su muerte y su resurrección, todo está en concordancia. La justicia o el actuar según el plan salvador de Dios que identifica a los creyentes, nos tiene que identificar esta justicia
en cada uno de nosotros como católicos, consiste pues en la adhesión auténtica a Cristo y a su misión. Nuestra vida en justicia, nuestra vida en concordancia con todo lo que dice la Biblia, tiene que coincidir y tiene con el plan de Jesús, con la vida de Jesús, con la misión de Jesús, con su vida. Somos cristianos que vivimos la vida de Cristo, estamos revestidos de Cristo desde el bautismo, estamos revestidos de Cristo y vivimos la vida según Cristo, pero también tenemos que vivir la vida según la misión de Cristo. La misión que llevó a cabo Cristo es la misión que cada uno tenemos que llevar también hoy en nuestras propias vidas. Y también con todas las consecuencias que esto implica, lo que implica ser otros Cristos, lo que implica ser cristiano es ser como Cristo, y lo que implica seguir la misión de Cristo es evangelizar. Por eso decimos, la Iglesia dice que bien claro, la Iglesia existe para evangelizar. El sentido de la Iglesia y su razón de existir es evangelizar, porque la misión de Jesús fue evangelizar, y la misión de la Iglesia que encomienda a Jesús es vayan por todo el mundo y evangelicen y anuncien, etc. Entonces nuestra misión es esa, y si no está todo esto bien coordinado, pues entonces no podemos llevar a cabo el plan de Dios hasta el final. Así, las dos épocas de la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y nuestra actualidad, son también asumidas por los discípulos de Jesús. Esa conexión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se cumple todo en Jesús, después lo continúan los discípulos de Jesús, lo continúan los apóstoles de Jesús y lo continúa hoy la Iglesia, porque los discípulos de Jesús de hoy somos toda la Iglesia. Para comprender mejor la obra de Mateo es necesario ubicarnos en su tiempo, ¿no? Y también en su ambiente, de la comunidad a la cual se estaba escribiendo este autor, Mateo. De este modo, podemos también nosotros releer el mensaje salvífico de salvación y aplicarlo a nuestra propia situación, en este pleno siglo XXI lo que estamos viviendo, en nuestra realidad latinoamericana especialmente. O sea, todo esto tenemos que hacerlo realidad hoy. Todo el Evangelio de Mateo, trasladarlo a nuestra realidad de este... Claro, se escribió en el primer siglo, por los años 70, 80, ¿no? Por ahí del primer siglo. Estamos en el siglo XXI, pues el Evangelio, tanto el de Mateo como los otros evangelios, nosotros cristianos, católicos, tenemos que hacerlo realidad con nuestra vida. Es el Evangelio viviente. Cristo vive hoy, en el pleno siglo XXI, por medio del Evangelio, en cada uno de sus seguidores y en cada uno de sus cristianos. Y ese es el compromiso principal. Si leemos el Evangelio, si ahora estoy dando este curso y explicando la teología de San Mateo y la forma de estar escrito este libro de San Mateo, que es la vida de Jesús, si esto no lo traemos a nuestra realidad hoy, no tiene sentido. ¿Para qué leer el Evangelio si lo vamos a entender como si fuera de hace 21 siglos? No, tenemos que leer el Evangelio y entenderlo como si estuviera escrito hoy, como si Cristo estuviera viviendo hoy, y como si las palabras que Cristo dijo hace 21 siglos las estuviera diciendo hoy, porque la gente de aquel entonces y la gente de hoy no nos diferenciamos mucho, ¿no? Somos personas todos y todos tenemos los mismos problemas, tanto hace 20 siglos como ahora, con otras circunstancias ciertamente, pero son problemas que tenemos que superar y que tenemos que estar capacitados para superarlos, pero tenemos que poner nuestro esfuerzo. Entender bien el Evangelio ya supone un adelanto muy grande. Por eso cuando leamos el Evangelio hay que leerlo como si estuviera escrito hoy para cada uno de nosotros, ¿ya? No estemos pensando en hace 20 siglos, que eso ya pasó. Tenemos que pensar en siglo XXI, en la realidad que vivimos ahora, nuestra política, nuestros problemas, las lluvias, que si un huaico, que si un terremoto, que si cualquier cosa que está pasando, esto está sucediendo ahora. Y la palabra de Dios también es para estas circunstancias, para la que estamos viviendo. Para este momento político tan difícil que estamos viviendo también, pues también nos tiene que aclarar y nos puede aclarar mucho
cuando leemos la palabra de Dios y sobre todo los evangelios. Y hay muchas cosas en los evangelios que son súper actuales y que estaría muy bien que nuestros políticos, que son los responsables ahora de nuestra sociedad, leyeran los evangelios. Ay, si todos los políticos leyeran los evangelios, todos, digo todos, desde el presidente hasta todos los congresistas y demás, y hasta los alcaldes de los pueblitos, y hasta las autoridades de los caseríos. Si todos leyeran los evangelios, se darían cuenta que ser autoridad es servir al pueblo. Ser autoridad no es enriquecerse y aprovecharse. Ser autoridad, como fue autoridad Jesucristo, he venido no para que me sirvan, sino para servir. Eso es del evangelio. Es el evangelio, ¿a qué ver? ¿No viene bien hoy? Jesucristo dijo, he venido no para que me sirvan, sino para servir y dar la vida por los demás. ¿No vale eso hoy para nuestras autoridades, que están también hoy aquí, hoy están como autoridades, no para que les sirvan a ellos, sino para servir al pueblo y para ayudar al pueblo a vivir tranquilos y en paz y en felicidad? Pues eso es el evangelio, y ese evangelio tenemos que traducirlo a nuestra realidad de hoy. Qué interesante, Padre Roberto, entender, conocer, interpretar nuestra realidad desde el Evangelio. Así terminamos curso bíblico hoy, la buena noticia según San Mateo. Seguiremos hablando del resto de proceso que tiene en esta. No ha terminado San Mateo, todavía no ha terminado. Todavía el próximo programa también vamos a hablar sobre San Mateo para comprenderlo lo mejor posible y actualizarlo para nuestras vidas ahora. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Jaime. Y bueno, pues vamos a concluir este curso de hoy con la oración de acción de gracias. Sí, adelante, Padre. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia nuestras vidas. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, porque la palabra de Dios cuestiona y da respuestas, nos alegra y nos da fortaleza. Penetra en lo íntimo del ser y hiere a veces, pero también sana. Nos angustia a veces, pero también nos libera. Nos inquieta a veces, pero también nos trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Terminamos así curso bíblico con el Padre Roberto Armas, invitándoles como siempre para nuestro próximo programa. Gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.